madre me abandonó en mi boda para ir a la celebración de mi hermano, el hijo favorito de ella. Pero mi abuelo la obligó a cumplir su deber y ella tuvo que corregir su error. Mi madre decidió asistir a la fiesta de aniversario de mi hermano mayor, Mateo, en lugar de a mi boda, porque, según ella, era más importante. Esa decisión no solo fue un insulto, sino una confirmación de lo que siempre supe. Yo no era, ni sería nunca, su prioridad. Lo más irónico fue que cuando mi abuelo decidió intervenir, poniéndola en su lugar, su solución fue que repitiéramos la boda para arreglar las cosas. Como si una nueva celebración pudiera borrar años de indiferencia y heridas invisibles. Desde que tengo memoria, mi madre ha mostrado un favoritismo evidente hacia Mateo. No podría decir exactamente por qué. Tal vez porque fue su primer hijo, o porque desde niño siempre supo cómo ganarse su cariño con sonrisas y promesas vacías. Pero lo cierto es que, mientras él era su sol radiante, yo siempre fui una estrella olvidada en una noche sin luna. Nací apenas un año después que él, pero mi llegada fue demasiado para mi madre. La depresión posparto que sufrió la llevó a tomar una decisión que definiría mi infancia: entregarme a mis abuelos para que me criaran. Durante los primeros 8 años de mi vida, ellos fueron todo lo que conocía. Su hogar, aunque modesto, era un refugio lleno de amor y ternura. Allí no había favoritismos, ni miradas de desaprobación, solo brazos que me consolaban y palabras suaves que me hacían sentir amado. Pero entonces empezaron las visitas. Mis padres venían de vez en cuando, trayendo consigo una mezcla confusa de esperanza y abandono. Me miraban con cariño, pero siempre parecía que estaban a punto de irse, como si el tiempo conmigo no fuera más que una obligación pasajera. Mateo, por supuesto, siempre se iba con ellos. Yo me quedaba atrás, observando cómo se alejaban, sintiéndome una sombra a la que nadie quería llevar. Cuando finalmente cumplí 8 años, me llevaron de regreso a casa. Al principio, creí que era un milagro. Por fin estaría con mi verdadera familia. Pero pronto descubrí que aquella casa no era un hogar, y que el amor que imaginé encontrar allí no era más que una ilusión rota. El primer cambio fue compartir una habitación con Mateo. Para él, yo era una intrusión en su reino personal. Desde el primer día, me dejó claro que no me quería allí. Cada dibujo que pegaba en mi lado de la pared era arrancado entre burlas. Cada libro que leía era motivo de risas y apodos hirientes. Mis cómics favoritos, esos que mis abuelos me compraron con tanto cariño, se convirtieron en blanco de su crueldad. Infantil, raro, mocoso. Esas palabras, dichas con desprecio, comenzaron a ser parte de mi día a día. Recuerdo una tarde, cuando llegué emocionado con una calificación perfecta en matemáticas. Me acerqué a mis padres con la esperanza de recibir algo de reconocimiento. Antes de que pudieran decir algo, Mateo resopló, puso los ojos en blanco y murmuró con sarcasmo: «El favorito del maestro». Mis padres se rieron suavemente, sin darse cuenta de cómo esas palabras se clavaban en mi corazón como pequeñas espinas. Intenté adaptarme. Dejé de leer mis cómics en casa y comencé a esconderlos en la biblioteca de la escuela. Dejé de tocar el teclado que tanto me gustaba, porque cada nota era una excusa para que Mateo me humillara. Me convertí en una versión más silenciosa y apagada de mí mismo, pensando que, tal vez, si era lo suficientemente pequeño e invisible, finalmente me aceptarían. Pero no importó cuánto intentara cambiar. Mateo siempre encontraba algo que criticar. Si sonreía demasiado, era un bobo feliz. Si me quedaba callado, era un extraño.
Cada parte de mí era motivo de burla. Y lo peor de todo es que mis padres parecían no verlo. A veces, incluso sonreían, como si las palabras crueles de Mateo fueran simples juegos de hermanos. No fue hasta mucho tiempo después que comprendí lo que estaba ocurriendo. Mateo no solo me estaba molestando, me estaba haciendo dudar de mi valor como persona. Me hizo sentir que todo lo que amaba, todo lo que me hacía feliz, no valía la pena. Y cuando eres un niño, las palabras de un hermano mayor pueden pesar más que cualquier otra cosa. Los años pasaron, y aunque crecía físicamente, por dentro me sentía pequeño, como si nunca hubiera dejado de ser aquel niño de 8 años que miraba a sus padres alejarse. La boda que tanto soñé se convirtió en un símbolo de mi lucha por ser visto, por demostrar que yo también merecía amor y respeto. Pero incluso en ese día, mi madre encontró la manera de recordarme cuál era mi lugar en su mundo. Ahora, mientras escucho a mi abuelo decir que deberíamos repetir la boda, no puedo evitar preguntarme, ¿para qué? ¿Para darle otra oportunidad a mi madre de ignorarme? ¿Para que Mateo, una vez más, sea el centro de atención? Tal vez lo que realmente necesito no es una nueva boda, sino cerrar este capítulo de mi vida. Tal vez sea hora de dejar de buscar en los demás la validación que nunca recibiré, porque al final no importa cuántas fiestas organice mi hermano, ni cuántas veces mi madre me ignore. Lo que realmente importa es lo que decido hacer con mi historia. Y esta vez, no pienso dejar que nadie más la escriba por mí. Cuanto más intentaba complacerlo, más sentía que estaba perdiendo partes de mí mismo. Dejé de tocar el teclado, escondí mis cómics y abandoné mis dibujos, pero Mateo siempre encontraba algo nuevo para criticar. Aquello no era solo rivalidad de hermanos, era una constante demolición de lo que yo era, piedra por piedra. Por aquella época, mi piel comenzó a mostrar los signos de una condición dermatológica que más tarde sería tratada, pero en ese entonces, los granos en mi rostro eran un blanco perfecto para las burlas de Mateo. «Das asco», me decía con desprecio. Me miraba con una mueca de disgusto y escupía esas palabras que ardían como ácido en mi interior. Había días en los que no aguantaba más y corría a mis padres en busca de consuelo. «Deja de llorar y compórtate como un hombre», me respondía mi madre con frialdad. Para ella, mis lágrimas no eran otra cosa que una molestia. Mi padre, por su parte, se mantenía al margen, como un espectador silencioso incapaz de intervenir. «Enfréntate a tu hermano», me decía mi madre. Pero, ¿cómo podía enfrentarme a alguien que siempre encontraba una nueva forma de hacerme sentir pequeño? Al final, me rendía. Me encerraba en mi habitación, la misma que compartía con Mateo, con las lágrimas resbalando por mis mejillas, deseando volver a la calidez de la casa de mis abuelos. Allí nunca tuve que esconder quién era. Allí nadie me hacía sentir menos. Mis abuelos seguían visitándome cuando podían. Cada vez que venían, intentaban hablar con Mateo, pidiéndole con suavidad que me tratara mejor. «Es tu hermano menor, deberías cuidarlo», le decían, pero Mateo nunca les hacía caso. Al contrario, después de que se iban, las burlas aumentaban. Me llamaba el bebé de los abuelos o el favorito de los viejos. Con el tiempo, la tristeza que sentía comenzó a transformarse en enojo. No podía seguir siendo el blanco de Mateo. Aunque él era mayor, yo estaba creciendo más rápido y, poco a poco, lo superé en altura. Aquello lo enfurecía. «Pareces un gigante tonto», me decía, o Slenderman.
intentando convertir mi físico en algo de lo que avergonzarme. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no me quedé callado. Le devolví los insultos. Empecé a llamarlo camarón por su estatura y escondía sus libros en el estante más alto del armario, donde no podía alcanzarlos sin ayuda. Lo veía saltar intentando recuperarlos y, aunque me sentía culpable, no podía negar la satisfacción de defenderme. Por supuesto, Mateo corría a quejarse con mis padres, y yo terminaba siendo regañado. «No seas tan cruel con tu hermano», decían. Esa frase era una ironía dolorosa. Durante años, él había sido cruel conmigo, pero cuando yo finalmente me defendía, la culpa siempre caía sobre mí. Las peleas entre nosotros se hicieron más frecuentes. Nuestro hogar, en lugar de ser un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Y en medio de todo eso, mis padres seguían eligiendo no ver, no escuchar, no actuar. La gota que colmó el vaso llegó el año que recibí el premio más importante de mi escuela. Había trabajado incansablemente durante meses. Cada noche estudiaba hasta el amanecer, esforzándome no solo por mí mismo, sino por ellos, para demostrarles que también merecía su orgullo. La ceremonia se acercaba y, por primera vez, creí que las cosas serían diferentes. Imaginé a mi madre sonriendo en el público, a mi padre asintiendo con orgullo mientras subía al escenario. Pero unos días antes, mi madre me llamó. «Mateo tiene una competencia de natación el mismo día», dijo. Su voz era firme, como si estuviera informándome de algo inevitable. A pesar de que mi ceremonia y su competencia eran a horas distintas, Mateo insistió en que necesitaba concentrarse y, según mi madre, él te necesita menos que él nos necesita a nosotros. Me aseguraron que mi padre estaría conmigo, pero fue una promesa vacía. El día de la ceremonia, me senté en la primera fila del auditorio, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. Miraba hacia la puerta, esperando ver a mi padre entrar en cualquier momento. Pero nunca llegó. Cuando mi nombre fue anunciado y caminé hacia el escenario para recibir el premio, no había ni una sola cara familiar en la multitud. Solo yo, en un mar de desconocidos. Al regresar a casa, el silencio fue mi único recibimiento. Llamé a mis padres y me respondieron con entusiasmo desde el otro lado del teléfono. «Mateo ganó la competencia», me dijeron entre risas y celebraciones. Mientras ellos celebraban la victoria de mi hermano, yo sostenía el premio en mis manos, un trofeo que parecía no significar nada. Ni siquiera se disculparon, ni siquiera preguntaron cómo me había ido. Esa noche, comprendí algo que había estado intentando negar durante años. Nunca estaría a la altura de Mateo en los ojos de mis padres. No importaba cuánto me esforzara, cuántos premios ganara o cuántos sueños cumpliera. Siempre sería el segundo. Siempre sería la sombra. Aquella realización me cambió. Por primera vez, dejé de buscar su aprobación. Dejé de intentar llenar un espacio en sus corazones que, quizás, nunca fue para mí. Dejé de pedir ayuda a mis padres. Dejé de esperar, incluso en silencio, que alguna vez estuvieran allí para mí. Cada logro que alcanzaba, una buena calificación, una victoria en algún deporte, un reconocimiento de los profesores, se convertía en algo que guardaba solo para mí. Ya no tenía sentido compartirlo con ellos. Era como gritar al vacío, donde las palabras se pierden y nadie las escucha. La única excepción eran mis abuelos. Ellos siempre estuvieron ahí, como un faro en medio de la oscuridad. Sus palabras,
llenas de orgullo y afecto, eran la única validación que realmente necesitaba. Cuando les contaba sobre mis logros, sus ojos brillaban de alegría genuina. «Estamos tan orgullosos de ti», decían. Y esas simples palabras tenían un poder curativo que ni siquiera ellos podían imaginar. Cuando Mateo se graduó de la secundaria, mis padres organizaron una gran fiesta. Invitaciones elegantes, luces decorativas y música que llenaba la casa de una atmósfera de celebración. Las risas de los invitados, el brindis en honor a mi hermano y la manera en que mi madre lo miraba con orgullo quedó grabado en mi memoria. Lo merecía, pensé. Mateo trabajó duro y me sentía genuinamente feliz por él. Un año después, cuando me gradué, el contraste fue abismal. No hubo fiesta, ni brindis, ni orgullo reflejado en los ojos de mis padres. Mis logros pasaron desapercibidos, como si no tuvieran la misma importancia. Pero mis abuelos, siempre atentos y amorosos, decidieron organizar una pequeña reunión para celebrar mi esfuerzo. Al principio, la idea era sencilla: una tarde con familiares cercanos y amigos, nada más. Sin embargo, la noticia se fue difundiendo y pronto muchos familiares y amigos confirmaron su deseo de asistir. Lo que comenzó como un evento modesto comenzó a parecerse a una celebración real. Fue entonces cuando mis padres intervinieron. «Esto es ridículo», dijo mi madre con un tono cortante. «No necesitamos una fiesta tan exagerada solo porque él se graduó». Sus palabras me hirieron más de lo que ella pudo imaginar. No entendía por qué algo tan simple, tan normal como celebrar un logro, era motivo de disputa. «Mateo se sentirá mal si ve esto», añadió. Según ella, la fiesta organizada por mis abuelos era injusta, porque no habían hecho lo mismo por Mateo. Mi abuelo, visiblemente molesto, no pudo callarse más. ¿Injusto? ¿Y qué hay de todas las veces que ustedes celebraron a Mateo y dejaron a este niño en la sombra?, dijo con firmeza. Por primera vez en años, alguien estaba dispuesto a defenderme delante de mis padres. Nosotros tuvimos que intervenir para mostrarle amor, porque ustedes siempre lo ignoraron. Mi madre intentó justificarse. Dijo que Mateo, como hermano mayor, siempre había tenido más responsabilidades, que ser padre significaba tomar decisiones difíciles y que no celebrarte no significa que no te amemos. Pero sus palabras eran vacías. Eran excusas que no podían ocultar la verdad. En sus ojos, Mateo siempre sería el centro del universo, y yo apenas un planeta distante en su órbita. Mi abuela también intervino. Ser padre significa amar a los dos hijos por igual, dijo con voz calmada pero firme. No puedes esperar que un niño crezca sintiéndose querido si siempre lo tratas como si fuera menos importante. Mis padres no tuvieron una respuesta. Al final, mis abuelos ganaron la batalla y la fiesta se celebró como ellos quisieron. Invité a Mateo a pesar de todo. No porque esperaba que viniera, sino porque aún guardaba una pequeña esperanza de que algún día las cosas entre nosotros cambiarían. Pero Mateo, como era de esperar, respondió con desprecio. «No tengo tiempo para fiestecitas tontas», dijo. Aquel día fue uno de los pocos en los que me sentí visto. Mis amigos y familiares estaban allí, brindando por mi éxito, y por un instante pude olvidar la sombra de Mateo. Pero la felicidad nunca duraba mucho tiempo en mi familia. Los años pasaron y las diferencias siguieron creciendo. Incluso en la universidad,
el favoritismo de mis padres era evidente. Cuando Mateo llevaba a su novia a nuestras reuniones familiares, la recibían con abrazos y sonrisas. Mi madre la adoraba, como si fuera la nuera perfecta que siempre había deseado. Pero cuando empecé a salir con Elena, todo fue diferente. Elena era brillante, una joven con una carrera exitosa y una personalidad encantadora. La admiraba profundamente, no solo por sus logros, sino por la manera en que me apoyaba, incluso cuando mi familia no lo hacía. Pero para mis padres, siempre había algo malo en ella. ¿Por qué siempre tiene que estar tan ocupada?, preguntaban. Parece fría, no es como la novia de Mateo. En Navidad, todo llegó al extremo. Al principio, Elena no fue invitada. «Es que somos demasiados», dijo mi madre con fingida preocupación. Pero yo sabía la verdad. No querían que ella estuviera allí. Aquel año, sentí una mezcla de enojo y tristeza. No era solo que no aceptaran a Elena, era que, una vez más, me estaban excluyendo a mí. Mientras Mateo y su novia eran tratados como invitados de honor, yo me sentía como un extraño en mi propia familia. La noche de Navidad, mientras ellos brindaban y reían, salí al balcón con Elena, quien decidió acompañarme a pesar de todo. «No necesitas su aprobación», me dijo, tomando mi mano. Sus palabras, aunque simples, me hicieron darme cuenta de algo importante. Yo no era el problema. Nunca lo fui. Pero aquella comprensión no alivió el dolor, porque, al final, lo único que siempre quise fue ser amado y aceptado por las personas que deberían haber estado allí para mí desde el principio. Mientras tanto, la novia de Mateo, una mujer que no trabajaba y dependía de la pensión alimenticia de su exmarido, era recibida siempre con los brazos abiertos. Mi madre nunca la cuestionaba, ni una sola vez le dirigió algún comentario crítico o una mirada de desaprobación. Para ella, aquella mujer representaba lo que debería ser una buena esposa, alguien silenciosa, servicial y sin ambiciones propias. Por el contrario, Elena, mi Elena, era todo lo que mi madre despreciaba: independiente, exitosa y capaz de defenderse. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con mi madre un día. Sin ningún reparo, me dijo: «Deberías encontrar a una chica más tradicional, que sepa cuidar de su hogar y de sus hijos. Elena está demasiado enfocada en su carrera». Esas palabras me hirieron como un cuchillo. ¿Cómo podía juzgar a la mujer que amo por ser fuerte, por tener aspiraciones y sueños? Peor aún, sugirió que Elena no sería una buena madre para mis futuros hijos, como si ser madre dependiera únicamente de renunciar a una vida propia. Por primera vez, decidí poner límites. Dejé de asistir a cenas familiares y eventos navideños, no por vergüenza, sino porque quería evitar que Elena fuera un blanco de críticas. No merecía eso, no después de todo lo que había hecho por mí. Ella fue quien me ayudó a encontrar mi voz, a valorarme por quien soy, sin compararme con Mateo. Y aunque mi ausencia en las reuniones familiares fue evidente, no creo que realmente les haya importado. Para mis padres, mi presencia siempre había sido una sombra secundaria a la de Mateo. El tiempo pasó, y hace 6 meses le propuse matrimonio a Elena. Fue uno de los momentos más hermosos y significativos de mi vida. La miré a los ojos y supe, sin ninguna duda, que ella era la indicada. Una mujer que no solo me amaba, sino que me entendía y me daba el apoyo que nunca encontré en mi propia familia. Cuando dijo que sí, sentí que por fin había encontrado mi lugar, lejos de las sombras de mi infancia. Informé a mis padres sobre el compromiso por cortesía. No quería que lo escucharan por otros.
Mi padre, para mi sorpresa, pareció genuinamente feliz y me felicitó con una sonrisa sincera. Pero mi madre se quedó en silencio. Su mirada decía más que 1000 palabras. Desaprobación, frustración, incluso desprecio. Horas más tarde, recibí un mensaje de texto de ella. Estoy decepcionada de que no me hayas escuchado. Elena no es la mujer adecuada para ti, escribió. Añadió que, como mujer, ella entendía a las demás mujeres mejor que yo y que Elena nunca encajaría en nuestra familia. No podía creer lo que leía. Era como si, en su mente, el compromiso que acababa de anunciar no fuera más que otro error que necesitaba corregir. Respiré profundo y le respondí. Le pedí que me diera una razón legítima para su desagrado, algo más allá de su juicio vacío y prejuicioso. Pero su respuesta fue aún peor. Elena siempre me responde. La novia de Mateo, en cambio, sabe cuándo quedarse callada. Me quedé atónito. Claro, Elena no era sumisa, no era alguien que se dejara pisotear, y eso era algo que yo admiraba profundamente en ella. Mi madre, en cambio, lo veía como un defecto. Elena nunca había sido irrespetuosa. Cuando mi madre hacía comentarios sarcásticos sobre su ropa, su carrera o incluso su educación, Elena respondía con ingenio, con una calma que la hacía aún más admirable. Pero en los ojos de mi madre, una mujer que se defendía a sí misma era automáticamente una mala influencia. Por primera vez, le dije a mi madre lo que sentía. No es Elena quien está equivocada. Ojalá yo tuviera la valentía de ser tan asertivo como ella, le dije. Pero mi madre no lo entendió. Me respondió con dureza. Ella te está cambiando. No eres el mismo de antes. La verdad era que sí había cambiado, pero no porque Elena me estuviera moldeando, sino porque, gracias a ella, había aprendido a valorarme. No presté atención a sus palabras y continué con los preparativos de la boda, con el apoyo incondicional de Elena. Hace 2 meses, enviamos las invitaciones a todos, incluidos mis padres y Mateo. No recibí ninguna felicitación de mi hermano. Sabía que no debía sorprenderme, pero aún así sentí una punzada de decepción. Mateo, después de todo, era parte de mi historia, por más doloroso que fuera aceptarlo. Aún así, lo invité a la boda. Esperaba, quizás ingenuamente, que por una vez él pudiera dejar de lado su indiferencia y apoyarme. Pero Mateo declinó la invitación con un mensaje frío y sin explicación alguna. Días después, recibí una llamada de mi padre. Me felicitó nuevamente y me aseguró que él asistiría a la boda, pero luego añadió algo que me dejó helado. Tu madre no vendrá. No podía creerlo. Pensé que, a pesar de todo, mi madre encontraría en su corazón un espacio para estar presente en el día más importante de mi vida. Le pregunté por qué. La respuesta me dejó sin palabras. Mateo organizó una fiesta de aniversario para su novia ese mismo día, explicó mi padre con voz cansada. Tu madre ha decidido ir a esa fiesta en lugar de a tu boda. En ese momento, todo lo que había reprimido durante años volvió a mí como una avalancha. Mi madre, una vez más, había elegido a Mateo sobre mí. Una vez más, yo era la opción secundaria, la sombra invisible de un hijo que nunca podría ser suficiente. Colgué el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza. Elena me encontró en silencio, mirando por la ventana, y me abrazó sin decir una palabra. Ella sabía lo que estaba ocurriendo sin necesidad de explicárselo. Esa noche, mientras el mundo dormía, comprendí algo con absoluta claridad.
el amor que tanto había buscado en mi familia nunca iba a llegar. Y quizás eso estaba bien, porque por primera vez tenía a alguien que me amaba por quien soy. Y eso, pensé, era todo lo que realmente necesitaba. La revelación de que Mateo celebraría una segunda fiesta de aniversario fue tan absurda como dolorosa. Seguía su vida en redes sociales, como muchos lo hacemos con nuestros familiares, y sabía perfectamente que ya habían celebrado su aniversario semanas antes. No entendía por qué necesitarían otra celebración, y mucho menos por qué tenía que ser justo el día de mi boda. Era como si el universo se complaciera en recordarme, una vez más, cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Siempre segundo, siempre invisible. Decidí que esta vez no iba a quedarme callado. No confrontaría a mi madre primero porque, francamente, ya conocía su respuesta de antemano. En lugar de eso, llamé directamente a Mateo. La última vez que habíamos hablado de algo más profundo que un hola y un adiós era hacía años, pero quería manejar esto con el respeto y la dignidad que mi madre siempre me había negado. Mateo contestó al segundo timbre. Su voz era firme pero distante, como si la llamada ya le incomodara desde el primer ¿qué pasa? Le pregunté directamente si era verdad que su fiesta de aniversario coincidía con mi boda y si esa era la razón por la que no asistiría. Hubo un breve silencio, como si considerara mentir, pero finalmente lo confirmó. Sí, es cierto. No pudimos celebrarlo antes porque no teníamos dinero, y este lugar que conseguimos era perfecto, pero solo estaba disponible ese día. Explicó con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Intenté mantener la calma. Le dije que entendía su situación, pero le sugerí, con el tono más amable que pude reunir, que podría haber buscado otra fecha. Es mi boda, Mateo. Te habría agradecido mucho que estuvieras allí. Dije, casi rogándole. Su respuesta fue como un golpe en el estómago. La felicidad de mi novia está por encima de cualquier otra cosa, respondió, dejando en claro que no movería un dedo por mí. En ese instante comprendí lo poco que yo significaba para él. Ni siquiera esperé a que dijera algo más. Colgué. Más tarde, con el dolor aún fresco, llamé a mi madre para hablar sobre lo que había ocurrido. Pero, como siempre, encontré la misma pared de indiferencia disfrazada de justificación. Mateo se sentiría herido si no voy a su fiesta, dijo con aquella voz que siempre usaba cuando quería parecer razonable, como si sus palabras pudieran borrar el daño. Tu padre va a ir a tu boda. No necesitas ser egoísta y pedirme que elija, añadió. Sus palabras me llenaron de rabia. Por primera vez, le dije lo que realmente pensaba. Haz lo que quieras, pero a partir de ahora, ya no te consideraré mi madre, le espeté. Ella se rió, como si mis palabras fueran una broma. Deja de ser tan dramático por una boda, respondió, con esa frialdad que me había marcado desde la infancia. Después de esa conversación, tomé una decisión irrevocable. Corté toda comunicación con ella. No iba a permitir que sus críticas o su favoritismo arruinaran uno de los días más importantes de mi vida. En lugar de enfocarme en lo que no tenía, decidí centrarme en lo que sí tenía: el amor incondicional de Elena y el apoyo de mis abuelos. El día de la boda, mi padre cumplió su promesa. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza cuando me llevó al altar, pero su presencia fue un pequeño consuelo. Mis abuelos, en cambio, brillaron con la fuerza de 1000 soles. Sabían que mi madre no vendría, a pesar de sus ruegos y advertencias.
Y aunque estaban molestos, hicieron todo lo posible para que el día fuera perfecto. Cuando Elena y yo intercambiamos votos, miré a mi alrededor y vi rostros sonrientes, rostros que realmente estaban allí por nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí feliz, sin sombras, sin comparaciones, solo amor. Esa misma noche, mientras Elena y yo celebrábamos rodeados de amigos y familia, mi hermano subió fotos de su fiesta de aniversario. Las imágenes eran hirientes, aunque no sorprendentes. Allí estaba mi madre, riendo y bailando con una copa de vino en la mano, como si no existiera un mundo fuera de esa habitación. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una felicitación. Mis abuelos no pudieron soportarlo más. Después de la boda confrontaron a mi madre como nunca lo habían hecho antes. «Estamos hartos», le dijeron con la voz temblando de furia. «Te hemos dado todas las oportunidades para ser una buena madre y siempre has fallado». Mi abuelo, un hombre que rara vez perdía la calma, le lanzó una amenaza que nadie vio venir. «Si sigues actuando así, me aseguraré de que no recibas un centavo de nuestra herencia. Todo irá para él», dijo, refiriéndose a mí. Mi madre intentó defenderse, balbuceando excusas sobre lo importante que también era la fiesta de Mateo. Pero mis abuelos no cedieron. «Siempre fue Mateo para ti, nunca él», respondió mi abuela con lágrimas en los ojos. Días después, mi madre me llamó, no para disculparse, no para reconocer el daño que había hecho, sino para rogarme que intercediera ante mis abuelos. «No sería justo que ellos te lo dejaran todo. Eres su nieto, pero yo soy su hija», dijo con voz entrecortada. Su súplica me dejó sin palabras. Durante años había buscado su amor, su aceptación, pero en ese momento comprendí que ella nunca cambiaría. Mi madre no estaba preocupada por nuestro distanciamiento ni por el dolor que había causado. Solo le preocupaba el dinero. Le respondí con calma, pero con firmeza. «No puedo ayudarte. Esta vez, no puedo salvarte de las consecuencias de tus propias acciones». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Quizás ella nunca entendería lo que perdió, pero yo sí lo entendí. Por fin estaba libre. Libre de su favoritismo, de sus críticas, de su sombra. Elena y yo comenzamos nuestra nueva vida juntos, y por primera vez me sentí verdaderamente feliz. Claramente, la llamada de mi madre no era un intento sincero de reconstruir nuestra relación. No le preocupaba el amor perdido, ni los años de distanciamiento, ni las heridas que habían marcado mi vida. Lo único que le quitaba el sueño era la posibilidad de perder su herencia. Aquella llamada, en medio de mi luna de miel, fue un recordatorio amargo de las prioridades de mi madre. Yo, en cambio, estaba en otro lugar, literal y emocionalmente. Elena y yo nos encontrábamos en un pequeño paraíso junto al mar, rodeados de olas suaves y atardeceres dorados. La voz de mi madre, con su tono de súplica apenas disimulado, no tenía cabida en ese momento. «Mamá, estoy en mi luna de miel. Esto puede esperar», dije con firmeza mientras Elena me sonreía desde el umbral de la puerta, lista para la playa. Colgué sin sentir ni una pizca de culpa. Por una vez, elegía mi propia felicidad. Sin embargo, al regresar de la luna de miel, las llamadas no se detuvieron. Mi madre insistía casi todos los días, como un eco persistente que no podía ignorar. Me rogaba por una oportunidad para arreglar las cosas, aunque sus soluciones eran tan absurdas como egoístas. «Podríamos tener otra boda, solo para la familia cercana. Esta vez sí estaré ahí»,
decía, como si repetir nuestro día especial fuera tan sencillo como cambiar una cita en el calendario. Cada palabra suya era una confesión no intencionada. Su arrepentimiento no venía del amor o del deseo de reconciliación, sino del miedo a las consecuencias que sus acciones habían desencadenado. Luego, para complicar aún más las cosas, recibí un mensaje inesperado de Mateo. Fue breve, pero lleno de esa condescendencia que siempre había caracterizado su forma de dirigirse a mí. No debiste involucrar a los abuelos en esto. Mamá está realmente asustada. Haz lo correcto y organiza otra boda para que todo vuelva a la normalidad. Leí el mensaje varias veces, incrédulo. Mateo, quien durante toda nuestra vida había sido el favorito, ahora me pedía que restaurara la paz en la familia, como si fuera mi responsabilidad cargar con las consecuencias de sus decisiones y las de mi madre. Aquello me enfureció más de lo que quería admitir. ¿Cómo podían siquiera sugerir que una segunda boda solucionaría años de dolor y abandono? No respondí a Mateo. En su lugar, me senté con Elena y le conté todo. No me sorprendió que ella tomara mi mano con calma y me mirara con esa determinación que tanto admiraba en ella. No tienes que hacer nada para complacerlos, me dijo con firmeza. Tuvieron su oportunidad. Tu madre decidió no venir y ahora tiene que vivir con eso. Hacer otra boda no solucionará nada. Tenía razón. Otra boda no sería una celebración, sino una humillación disfrazada de reconciliación. Sería como decirle a mi madre que todo lo que hizo estaba bien, que no importaba el dolor que causó, siempre y cuando pudiera salvar las apariencias. No podía permitirlo. No después de todo lo que había soportado. Quería dejar claros algunos puntos, tanto para mí mismo como para los demás. Primero, a pesar de todo, no odiaba a Mateo. Lo que él era, su egoísmo, su inmadurez, no surgió de la nada. Él también había crecido en un hogar donde el favoritismo de mis padres lo moldeó, dándole privilegios que nunca cuestionó. No lo justifico, pero lo entiendo. No obstante, como adulto, él eligió aprovechar esa dinámica en lugar de desafiarla. Segundo, mis abuelos realmente habían decidido dejarme toda su herencia. No había tíos ni otros familiares cercanos, y el vínculo que compartía con ellos era especial, casi sagrado. Ellos me criaron cuando mis propios padres no pudieron o no quisieron. Para mis abuelos, asegurar mi futuro era su prioridad, y yo respetaba profundamente esa decisión. Por supuesto, la noticia de la herencia había causado un revuelo en la familia. Mi madre, que al principio parecía indiferente a las críticas de otros parientes por no asistir a mi boda, comenzó a cambiar su actitud tan pronto como supo que sus padres planeaban dejarme todo. De repente, el orgullo y la indiferencia se convirtieron en súplica y arrepentimiento. Es injusto, hijo. ¿No lo ves? Yo soy su hija. Esa herencia me pertenece por derecho, me dijo durante una de sus llamadas más recientes. Su voz, que solía sonar tan fría y autoritaria, ahora temblaba con una mezcla de miedo y desesperación. Pero, en lugar de sentir lástima, sentí una extraña calma. Finalmente, estaba viendo a mi madre por lo que realmente era. Una mujer más preocupada por el dinero que por el amor de su hijo. No puedo ayudarte, mamá, le respondí con tranquilidad. Ellos tomaron su decisión porque siempre estuvieron ahí para mí, y tú no. Esto no tiene nada que ver conmigo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que mi madre respondiera, casi susurrando. ¿Así que así será?
Así será, confirmé. Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida. Elena y yo estamos más felices que nunca, construyendo un futuro lejos de las sombras del pasado. Mis abuelos continúan siendo mi mayor apoyo, recordándome cada día que el amor verdadero no se mide por palabras vacías o gestos forzados, sino por acciones y presencia. No sé qué pasará con mi madre y Mateo. Tal vez algún día entenderán lo que perdieron, o tal vez no. Pero ya no es mi responsabilidad arreglar lo que ellos rompieron. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Libre de expectativas, libre de comparaciones y libre para ser feliz con la mujer que amo. Es oficial. Mi abuelo me llamó ayer para decirme que él y mi abuela han cambiado su testamento. Ahora soy el único heredero y mi madre ha sido eliminada por completo. Aunque esperaba esta decisión después de todo lo que había ocurrido, escuchar esas palabras en voz alta fue un golpe inesperado. No de tristeza, sino de alivio. Durante años, había sido el niño olvidado, la sombra que nadie veía, y ahora mis abuelos, las únicas personas que nunca me fallaron, estaban tomando una posición firme por mí. Mi abuelo me explicó que su decisión no solo se debía al trato que recibí de mi madre durante toda mi vida, sino también a una razón más profunda. Ellos confiaban en mí. Sabemos que nos cuidarás cuando lo necesitemos, dijo con voz tranquila, aunque cargada de sentimiento. No te abandonaremos como tus padres hicieron contigo, y tú no nos abandonarás a nosotros. Esas palabras me conmovieron. Durante años me sentí invisible para la mayoría de mi familia, pero mis abuelos siempre vieron quién era realmente. Sabían que no pondría su bienestar en manos de desconocidos o los enviaría a un asilo si no fuera absolutamente necesario. Sabían que haría lo correcto. Por supuesto, esta noticia fue como un terremoto en mi familia. Mi madre, al enterarse, comenzó a llamarme compulsivamente, enviándome mensajes cargados de reproches y acusaciones. No tienes derecho a heredar nada de mis padres, escribió. Era irónico cómo, de repente, yo era un ladrón cuando en realidad no había pedido nada. Mi madre nunca fue capaz de ver el amor que mis abuelos me dieron como algo legítimo. Para ella, todo se reducía a dinero y poder. La última vez que hablamos, intenté mantener la calma. Le sugerí que, si tenía problemas con la decisión de mis abuelos, debía hablar directamente con ellos. Su respuesta fue tan absurda como dolorosa. Manipulaste a mis padres para que te eligieran a ti. Siempre has sido un problema en mi vida, me dijo, su voz quebrándose entre la rabia y algo más oscuro. Lo que dijo después, sin embargo, me dejó sin palabras. Nunca quise tenerte. Fuiste un error, un embarazo que arruinó mi vida. Me deprimí porque existes. Incluso pensé en darte en adopción. Esas palabras, pronunciadas con tanta crudeza, me atravesaron como un cuchillo helado. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas pude respirar. Todo lo que había sentido durante años, el abandono, la indiferencia, el favoritismo hacia Mateo, ahora tenía una explicación devastadora. No había sido imaginación mía, no había sido un malentendido. Era verdad, ella nunca me quiso. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de derrumbarme, sentí una extraña liberación. Por primera vez, no me sentí culpable. No era yo quien había fallado, sino ella. Gracias por tu honestidad, le dije con voz firme. Ahora lo entiendo todo. Y créeme, ya no voy a cargar con esta culpa nunca más. Antes de colgar,
Le advertí con calma que no volviera a buscarme. Si apareces en mi puerta sin invitación, llamaré a la policía, añadí. Era tiempo de poner límites definitivos. Después de esa conversación, llamé a mi padre. Necesitaba respuestas. Sorprendentemente, fue sincero. Admitió que parte de lo que mi madre había dicho era cierto. Fui un embarazo no planeado, y mi madre sufrió depresión posparto. Pero, a diferencia de ella, él nunca lamentó que yo naciera. Siempre estuve orgulloso de ti, aunque nunca supe cómo demostrártelo, dijo. Le conté cómo me había sentido durante todos esos años, siempre comparado con Mateo, siempre invisible. Mi padre, por primera vez en su vida, se disculpó de verdad. No fui el padre que necesitabas. Lo siento, dijo con voz quebrada. Pero aunque aprecié sus palabras, supe que necesitaba espacio. Le pedí tiempo para procesar todo, y él, por fin, lo entendió. En cuanto a Mateo, decidí que también era hora de cerrar ese capítulo. Le escribí un mensaje largo y honesto. Le expliqué cómo lo admiraba cuando éramos niños, cómo deseaba desesperadamente su aprobación cuando volví a casa con nuestros padres. Pero también le dejé claro cuánto me había dolido su indiferencia y su crueldad. Podrías haber sido mi apoyo, mi amigo, pero en lugar de eso, elegiste competir conmigo y menospreciarme, escribí. Cerré el mensaje diciéndole que no guardaba resentimientos, pero que no veía razón para mantener nuestra relación. Lo bloqueé inmediatamente después, sintiéndome más ligero que nunca. Han pasado varios meses desde entonces, y mi vida ha cambiado más de lo que podría haber imaginado. No sé nada de Mateo, ni quiero saberlo. Mis familiares tampoco me cuentan nada sobre él, y eso está bien. No necesito esa información. En cuanto a mi madre, ha estado haciendo publicaciones sobre mí en redes sociales, intentando convertir a otros en aliados de su drama personal. Pero cada vez que lo hace, yo la desbloqueo brevemente para comentar y aclarar las cosas. Es curioso cómo la verdad resuena más fuerte que las mentiras. Mis comentarios siempre reciben más apoyo que sus publicaciones. De hecho, personas que ni siquiera conozco han comenzado a defenderme en su lugar. La ironía no deja de hacerme sonreír. Mis abuelos, por su parte, han cortado todo contacto con mi madre. Cada fin de semana, Elena y yo los visitamos para cenar juntos. Son momentos que atesoro profundamente, porque ellos son mi verdadera familia. Me han enseñado que el amor no se mide en palabras, sino en acciones. Y mientras ellos estén aquí, nunca estaré solo. Elena y yo estamos construyendo nuestro futuro con amor y confianza. No necesito a mi madre, ni a Mateo, ni siquiera a mi padre para sentirme completo. Por primera vez, estoy en paz. No soy una sombra, no soy un error. Soy quien soy gracias a las personas que realmente me amaron. Y eso es suficiente.